La hemorragia obstétrica se define como aquel sangrado que se produce a través de la vagina en cualquier momento del embarazo, parto y puerperio, y cuya presencia no está justificada. La hemorragia obstétrica continúa siendo la primera causa de morbilidad y mortalidad materna a nivel mundial, siendo mayor esta en países en vías de desarrollo. Ocurre del 5% de todos los nacimientos, por lo que ocasiona 140.000 muertes al año, que equivalen a una muerte cada 4 minutos. La hemorragia obstétrica representa el 22.6% de todas las muertes maternas. A continuación vamos a hablar un poco sobre las clasificaciones que existen en cuanto a hemorragia obstétrica. Hay dos clasificaciones principales. La primera habla sobre el volumen sanguíneo, es decir, la pérdida de sangre que se presenta durante este tipo de hemorragias y de la cual hablaremos más adelante. Y la segunda, y sobre la cual nos vamos a enfocar, es la clasificación en la cual habla del periodo en el que se presenta. En esta ocasión vamos a hablar específicamente sobre la clasificación de acuerdo al periodo en el que se presenta. Como bien sabemos, la hemorragia obstétrica es la pérdida de sangre que se puede presentar en la mujer antes del parto, durante el parto o bien después del parto. En esta clasificación vamos a tener dos subdivisiones principales, anteparto y posparto. La hemorragia anteparto es aquella que se va a presentar en la mujer antes de que ésta entre en trabajo de parto. En cuanto a la hemorragia posparto, podemos definir dos clasificaciones más, la primaria y la secundaria. En cuanto a la hemorragia primaria, se caracteriza porque se presenta en las primeras 24 horas posteriores al parto. Y la secundaria es aquella en donde la hemorragia se puede presentar después de las 24 horas del parto y hasta las 6 semanas después del parto. Otro dato importante que hay que aclarar es que en la hemorragia primaria podemos encontrar una pérdida mayor de 500 mililitros si es por vía vaginal y una pérdida mayor de 1000 mililitros si es por cesárea. Para dar continuidad a este tema, ahora vamos a hablar sobre la segunda clasificación que se utiliza para agrupar los términos de hemorragia obstétrica, pero esta basada en la pérdida sanguínea. Como se ha mencionado con anterioridad, la hemorragia es el sangrado que se produce a través de la vagina y cuya presencia no ha sido justificada. En este tipo de clasificación tenemos dos divisiones principales. Podemos llamar a la hemorragia menor o bien mayor, dependiendo de la cantidad de sangre que haya perdido la paciente. Es considerada como una hemorragia menor si la pérdida oscila entre los 500 a los 1000 mililitros. Por otro lado, la podemos llamar como una hemorragia mayor si la pérdida sanguínea va más allá de los 1000 mililitros. Existe otra característica muy importante. Cuando la paciente presenta hipotensión y las pérdidas están entre los 500 y 1000 mililitros, automáticamente se clasifica como una hemorragia mayor, aunque las cantidades indicaran que fuera una hemorragia de menor. Por sus características las vamos a identificar o la vamos a clasificar como una hemorragia mayor. Existe otra subdivisión más en la hemorragia mayor. Podemos llamarla hemorragia moderada y severa. Es moderada cuando la pérdida sanguínea está entre los 1000 a 2000 mililitros y es severa cuando la pérdida sanguínea va más allá de los 2000 mililitros. Estas clasificaciones las utilizamos para identificar con mayor facilidad la hemorragia, pero aún y con esto podemos decir que hay características específicas y generales que nos indican que nos estamos enfrentando a una hemorragia obstétrica. Estas características son las siguientes. Principalmente tenemos que identificar que la hemorragia tiene que haber una pérdida sanguínea de más de 500 mililitros, si no, no es considerada como tal. Además a esto, podemos observar fácilmente una disminución del hematocrito, cambios hemodinámicos y, por supuesto, la pérdida de la volemia debe de ser mayor del 25%. Con esas características podemos identificar rápidamente que se trata de una hemorragia obstétrica. Ya solamente sería cuestión de identificar qué tipo de hemorragia es, o mejor dicho, clasificar la hemorragia a la cual nos estamos. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco sobre los factores de riesgo. Existen muchos factores de riesgo que pueden predisponer a la mujer embarazada para que en cierto momento ella presente una hemorragia obstétrica, ya sea antes del parto, durante el parto o bien después del parto.
Como ya lo dije, hay muchos factores, pero en esta ocasión solamente hablaremos de los más importantes o de los que se presentan con mayor frecuencia en la mujer embarazada. Para ello vamos a hacer uso de la siguiente tabla. En ella hablamos de la clasificación que vamos a utilizar, los principales factores de riesgo, cuál es la definición, causa y las características del sangrado que se puede presentar en caso de que la mujer haya tenido antecedentes con este factor de riesgo. La clasificación que utilizaremos a continuación es la vista anteriormente, aquella en la que se basa al tiempo en el que se presentó la hemorragia obstétrica, es decir, antes del parto o bien después del parto. Vamos a dar inicio con aquella que es antes del parto. Los principales factores obstétricos que amenazan a la mujer es placenta previa, acretismo placentario y desprendimiento prematuro de una placenta normoinserta. El primero que hablaremos es de la placenta previa. Como ya sabemos, en el anteparto podemos tener el factor de riesgo que es placenta previa. Se conoce que es aquella implantación de la placenta en la parte inferior del útero. También contamos con algunas otras clasificaciones dentro de este mismo factor. Puede ser una placenta previa total, marginal o parcial. Los factores de riesgo que causan o mejor dicho, las causas que propician este factor de riesgo son las siguientes: que la mujer presente una edad materna mayor a 35 años, que sea fumadora activa o también que antes de la gestación pues ella haya tenido o haya sido fumadora, que tenga algunas cicatrices uterinas como lo es el legrado, el ameo o bien alguna cesárea anterior que haya tenido. Vamos a definir qué es el choque hipovolémico hemorrágico. El choque hipovolémico hemorrágico se puede definir como un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno que es posterior a una pérdida sanguínea. Es decir, vamos a tener menos niveles de eritrocitos, por consiguiente vamos a tener menos niveles de células, las cuales están encargadas de transportar el oxígeno hacia las células y también de llevarse los elementos de desecho como el dióxido de carbono. Cuando la mujer está en la etapa de activa del parto, que ya está dando luz o incluso la expulsión de placenta, se van a activar ciertos mecanismos de compensación que se van a mencionar más adelante, para evitar que la mujer llegue a un estado de hipoperfusión tisular, es decir, que llegue a un estado en donde no haya el suficiente oxígeno ni tampoco niveles de irrigación normales hacia la célula, por consiguiente también hacia los tejidos y hacia los órganos. Si esta hemorragia no se controla o no se corrige, la mujer puede entrar en un estado de metabolismo anaerobio, es decir, que no va a utilizar oxígeno debido pues a la falta de él. Además de que van a comenzar a entrar en un estado de disfunción multiorgánica debido a que no van a haber los niveles suficientes de oxígeno ni tampoco de irrigación, como mencioné anteriormente. Y posteriormente, si de plano no se corrige, no se controla en lo absoluto, puede llevar a la mujer a la muerte. Anteriormente había mencionado que iban a haber ciertos mecanismos que se iban a activar para que la mujer no entrara en un estado de hipoperfusión tisular. Esto va a ser parte de los cambios fisiológicos que van a estar en la mujer, en este caso pues concentrándonos en hemodinámicos y hematológicos. El primero, vamos a tener un estado de hipervolemia. La mujer embarazada va a tener 45%, alrededor del 45% más de sangre, es decir, como entre 1200 y 1600 mililitros de sangre mayor al de una mujer que no está embarazada. Esto pues nos va a llevar al estado hipovolémico y pues va a ayudar a prevenir, en caso de que haya una pérdida de sangre, pues tener, como quien dice, una cantidad de repuesto para que no haya como tal una hemorragia que comprometa el estado de la mujer. También vamos a tener un incremento considerable del plasma a comparación del de la masa eritrocitaria.
Si se acuerdan, como mencioné, vamos a entrar en un estado hipervolémico, por lo que va a haber una mayor cantidad de eritrocitos. Sin embargo, va a haber todavía más cantidad de plasma. Esto va a ayudar a que disminuya la resistencia vascular. A la vez que ayuda a disminuir la viscosidad de la sangre. Esto le ayuda a que haya una mayor perfusión uterina. Una mayor perfusión uterina. Después vamos a tener ciertos cambios en la actividad y en la concentración de los factores de coagulación. ¿Qué va a suceder? Que va a llevar a la mujer embarazada a un estado de hipercoagulabilidad al momento de la expulsión de la placenta, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que ella está expulsando la placenta, ella va naturalmente a comenzar, o debería de comenzar, a coagular más rápido para evitar la mayor pérdida de sangre posible. Ahora voy a hablar sobre la clasificación de pérdida sanguínea de acuerdo al peso de la paciente y de acuerdo a la clasificación en cuanto a la severidad. Primeramente, el choque hipovolémico se considera como una pérdida igual o mayor al 15% respecto al volumen total de sangre. Es decir, aquí ya vamos a pasar de los 500 mililitros, donde ya se considera la hemorragia obstétrica, pasando hasta los 1000 mililitros cuando ya es una hemorragia obstétrica severa. El volumen de sangre de las embarazadas varía de acuerdo al peso, y bueno, no solamente de las embarazadas, sino de cualquier persona. Una embarazada, el volumen de sangre total de una embarazada que pesa 70 kilogramos no va a ser el mismo al de una embarazada que pesa 65 kilogramos. En este caso yo voy a tomar como ejemplo una embarazada de 70 kilogramos, la cual tendría, según la guía de práctica clínica, un volumen total de sangre de 7000 mililitros. De acuerdo a este peso mostrado, la pérdida sanguínea, de acuerdo a los porcentajes, van a ser estos, pero estos van a variar de acuerdo al peso de la paciente. Primeramente, según la clasificación de la guía de práctica clínica, cuando se comienza a tener una pérdida sanguínea de entre el 10 y el 15%, vamos a estar hablando que vamos a tener una pérdida de entre los 700 y los 1050 mililitros. Según la clasificación, esta se considera como un estado compensatorio, es decir, aquí van a entrar en actuación los mecanismos de acción que había mencionado anteriormente, es decir, los cambios fisiológicos, hematológicos y hemodinámicos para evitar el estado de hipoperfusión tisular. Cuando ya entramos a una pérdida ya mayor o igual al 15%, es decir, que vayamos de los 1050 en adelante, es decir, hasta los 2100 mililitros, vamos a entrar, según la clasificación, en una pérdida o en un choque hemorrágico hipovolémico leve. Aquí vamos a tener una pérdida de entre el 15 y el 30%, es decir, 1050 a 2100 mililitros en este caso. Como lo mencioné, se va a clasificar como un choque hemorrágico hipovolémico leve. Aquí la mujer embarazada no va a presentar datos de hipoperfusión tisular y mucho menos en cuanto a datos de severidad. Una vez que pasamos a un estado de de pérdida de entre el 30 y el 40%, vamos a tener una pérdida de volumen de entre 2100 y 2800 mililitros de sangre. Aquí se va a considerar un choque hemorrágico hipovolémico moderado. Aquí la mujer ya va a comenzar a presentar datos de hipoperfusión tisular, como por ejemplo ansiedad o un llenado capilar irregular, es decir, que pase o vaya más de los 3 segundos. Aquí ya se considera un choque hemorrágico hipovolémico moderado. Cuando pasamos a una pérdida mayor del 40%, es decir, que pasa de los 2800 mililitros,
que si de por sí ya más de 2000 se considera una hemorragia obstétrica súper severa, ya más de los 2800 se considera, según la clasificación, un choque hemorrágico hipovolémico severo. Aquí la mujer embarazada va a presentar datos de severidad, como por ejemplo estupor o coma, una escala Glasgow menor de 10 puntos y también un índice de choque mayor a 1,7. Aquí la mujer ya se vuelve automáticamente candidata para la administración de hemoderivados. En este caso ya es conveniente activar el código Mater y pues por consiguiente llamar al equipo de respuesta inmediata para poder atender a la mujer y poder prevenir las complicaciones que la puedan llevar a la muerte. Prevención y promoción de las hemorragias obstétricas. El colapso hemodinámico ocurre cuando hay una pérdida del 35 al 40% del volumen circulante o la volemia. Se recomienda una valoración anestésica a las pacientes que cursen con un embarazo de alto riesgo y se considere la interrupción de este. También se recomienda mantener 2 accesos periféricos de calibres altos, como es 14 y 16, mencionando y recordando que estos tienen una velocidad de infusión de 330 y 225 mililitros respectivamente. La activación del código Mater para prever al equipo multidisciplinario que éste engloba, como es anestesiología, laboratorio, banco de sangre, enfermería, pediatría, medicina interna o intensivista, todo con el fin de prevenir complicaciones como coagulopatías o evento cerebrovascular cerebral. El pinzamiento tardío del cordón o la tracción controlada del cordón a la hora del alumbramiento, más que mencionar los beneficios hacia el recién nacido, es mencionar los beneficios maternos, que con este no hay una distensión placentaria y lo que produce es que no haya una retención de restos placentarios en la cavidad uterina. La administración profiláctica de los uterotónicos posterior a la expulsión, como viene siendo la oxitocina, la carbetocina u otros. Evitar el trabajo de parto prolongado ayuda a evitar lesiones vaginales o cervicales. La detección de la anemia durante el embarazo tiene como referencia valores de biometría hemática, como es la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, las plaquetas, o en casos de sospechar de anemia ferropénica por deficiencia de hierro, los indicativos son el índice de saturación de la transferrina, que es la cantidad de hierro en la sangre que se encuentra unida a la transferrina, o la ferritinina sérica, que son las reservas en el organismo de hierro, o el hierro sérico, que es el total de hierro a nivel sanguíneo. También la identificación del acretismo placentario, la placenta previa y el desprendimiento de placenta, ya que estas son las 3 causas mayores de hemorragias obstétricas, y la activación del sistema modificado de alerta obstétrica temprana, o por sus siglas en inglés, el MEUS. Esta es una herramienta para predecir movilidad, incluyendo signos como taquicardia, hipotensión, oliguria, palidez, dolor abdominal y falta de perfusión en las extremidades. Reconocimiento del estado de choque. Para el reconocimiento del estado de shock es necesario crear un esquema de trabajo organizado, saber trabajar en equipo y que éste esté capacitado, sin desviarse del objetivo, trabajar de manera ordenada y coordinada y que pueda ser replicado en cualquier situación específica. Considerar una referencia temprana y, si es necesario, transferir a otros centros que cuenten con capacidad resolutiva. Para el manejo del shock hipovolémico consta de 3 elementos: pedir ayuda, evaluación y resucitación y los principios de soporte avanzado. Para esto tenemos la nomotecnia A, B, C, D, E, F, que consta de A, pide ayuda, B, la vía respiratoria. Aquí tienes que mantener una saturación de oxígeno mayor al 90%. C, circulación. Hay que restituir los líquidos y los hemoderivados.
con los anteriormente mencionados accesos periféricos. D. Medicación de uterotónicos y vigilancia del estado neurológico. C. Control del entorno. Esto hace referencia a la temperatura. Sabemos que cuando hay una pérdida considerable de la volemia, se ve afectada la temperatura corporal de los pacientes. Y F. La frecuencia cardíaca fetal. Esta se tiene que mantener en rangos de 110 a 160 latidos por minuto. El índice de choque. Este es un indicador preciso para los cambios compensatorios del sistema cardiovascular ante una pérdida sanguínea. Para obtenerlo, es la frecuencia cardíaca entre la tensión arterial sistólica. Los valores normales es de 0.5 a 0.7. Cabe mencionar que las pacientes embarazadas toleran hasta una pérdida del 15% de la volemia antes de presentar síntomas de una hemorragia. Y para terminar, toda hemorragia obstétrica es severa hasta que se demuestre lo contrario. Para la detección de las hemorragias obstétricas contamos con dos herramientas o dos mnemotecnias que nos ayudan a la identificación de estas. La primera de ellas es las 4 T's. Las 4 T's está conformada por tono, trauma, tejido y trombosis. Tono. Tono hace referencia a la atonía uterina y entendemos por atonía uterina a la falta de contractibilidad del músculo uterino. Una vez que el nacimiento y el alumbramiento son efectuados, el útero no vuelve a su conformación normal. El 70% de las hemorragias posparto son causadas por la atonía uterina. Tejido. El tejido hace referencia a la retención de restos placentarios. Muchas de las veces los ginecólogos o enfermeras a cargo del trabajo de parto no tienen la precaución de valorar la composición completa de la placenta y los cotiledones de esta se quedan dentro de la cavidad uterina y estos a su vez provocan las hemorragias posparto. El 10% son causadas por la retención de restos placentarios. Trauma. Hace referencia a la lesión cervical o vaginal. Cuando hay una macrosomía fetal puede provocar desgarros o cuando se indica una episiotomía y se realiza una episiorrafia y esta no es benéfica, puede que haya desgarros y provoque las hemorragias posparto. El 19% de las hemorragias es causada por este tipo de lesiones. Trombosis. En trombosis hace referencia a los desórdenes de coagulación. Estos son meramente maternos y muchas de las veces no son diagnosticados hasta una vez el trabajo de parto. Solo el 1% de las hemorragias pertenecen a los desórdenes de coagulación. La segunda mnemotecnia es la regla de los 30 y esta hace referencia a la disminución del 30% de la presión sistólica, la disminución del 30% de la frecuencia cardíaca, el aumento a 30 respiraciones por minuto, la disminución del 30% de la hemoglobina o el hematocrito y la disminución a 30 mililitros sobre hora de orina. Esto quiere decir que hay una pérdida del 30% de la volemia. Estas dos mnemotecnias no son al 100% confiables, pero es una referencia rápida para valorar e identificar una hemorragia obstétrica. Sabemos que para una detección eficaz y oportuna debemos de tener ultrasonido, laboratorios y una exploración física de la paciente para poder identificar una hemorragia obstétrica, pero estas son una referencia rápida de ellas. Tratamiento e intervenciones durante una hemorragia obstétrica. Para la detención de sangrado en la situación clínica de hemorragia obstétrica, la evaluación de las 4T. Recordemos que las 4T está compuesta por tono, tejido, trauma y trombosis. Es fundamental la evaluación de las 4T para poder establecer la etiología de la hemorragia, así como su tratamiento
y posteriormente realizar la detención de la misma a través de uterotónicos, reparación de desgarros y tratamiento quirúrgico, que a su vez se puede dividir en conservador o en radical. Para el control temporal de la hemorragia es recomendable la técnica SEA, que esta es el pinzamiento vaginal de arterias uterinas, que nos van a servir, o esta técnica nos va a ayudar a poder determinar las causas de la hemorragia, así como también es recomendable realizarlo antes del traslado a quirófano o a otra área. En la atonía uterina, con el fin de esperar el efecto de los fármacos uterotónicos, se recomienda realizar o llevar a cabo el pinzamiento con la técnica SEA, con un tiempo de durabilidad de 10 a 20 minutos. En caso de que el uso o el manejo de los fármacos falle, se recomienda iniciar inmediatamente con las intervenciones quirúrgicas. En una revisión sistemática sobre el taponamiento con sonda Foley, balón de Bakri, balón Sexton-Blakemore y catéter de condón, se demostró el efecto positivo de la hemorragia posparto durante una atonía uterina. No hay un tiempo definido en el cual pueda permanecer el balón para controlar la hemorragia. Sin embargo, en algunos casos se demostró que la duración de 4 a 6 horas de pudo controlar la hemorragia. También se recomienda la técnica de suturas compresivas como el tratamiento o técnica conservadora para el control de la hemorragia. La eficacia de la ligadura de vasos uterinos, que es la triple ligadura paso a paso, compuesta por la desarterialización de arterias uterinas, ligadura de arterias ováricas y ligadura de la arteria hipogástrica, va a depender de la experiencia y habilidades que tenga el personal que va a llevar a cabo dicho procedimiento. La histerectomía urgente es la última medida para el control del sangrado si todas las opciones anteriores que les he mencionado llegan a fallar. La histerectomía en situación de hemorragia masiva es útil por su capacidad para eliminar el sangrado. La histerectomía es una técnica que salva vidas. En casos graves de hemorragia debe de ser empleada para controlar el sangrado tan rápido como sea posible. La realización de la histerectomía total o subtotal va a depender del estado hemodinámico de la paciente. Sin embargo, independientemente de la edad de la paciente, el número de gesta o el deseo de tener más hijos, el criterio quirúrgico debe de basarse para poder salvar la vida de la madre. Es recomendable realizar la histerectomía total en caso de placenta previa central o total, sospecha de acletismo placentario, sangrado de la región ísmico-cervical, ruptura uterina que no responde al tratamiento conservador. Como les había mencionado, el tratamiento conservador son las suturas compresivas. Tratamiento con soluciones. La corrección del choque hipovolémico secundario a la hemorragia obstétrica mediante la administración intravenosa de cristaloides y coloides es prioritaria ante cualquier tipo de hemorragia aguda. La extensión y la duración de la hipoxia celular determinan la severidad del daño celular. Los cristaloides son soluciones que contienen agua, electrolitos y o azúcares en diferentes proporciones, y con respecto al plasma pueden ser hipotónicos, isotónicos o hipertónicos. Los coloides son partículas de alto peso molecular que atraviesan con dificultad las membranas capilares, siendo capaces de aumentar la presión oncótica plasmática y retener agua en el espacio intravascular.
Las soluciones cristaloides son efectivas en la restauración de volumen, sin embargo, contribuyen a hemodilución, disminuyen la capacidad de transporte de oxígeno y no son efectivas en la prevención o corrección de coagulopatía. La sobrecarga de líquidos puede generar disfunción multiorgánica, generar alteraciones en la coagulación, retrasar la cicatrización y producir síndrome compartimental. Se identifican dos fases el manejo de la fluidoterapia en la paciente con choque hipovolémico secundario a hemorragia obstétrica, la fase de resucitación y la fase de optimización. En la fase de resucitación se inicia con el diagnóstico y finaliza cuando se obtiene el control de sangrado y la reversión del estado de choque. En la fase de optimización es posterior a la reversión del estado de choque. Se recomienda como primera opción para la reanimación del paciente con hemorragia obstétrica la utilización de soluciones cristaloides balanceadas como la solución Hartmann. Se recomienda el empleo de solución cristaloide a una dosis de 30 ml sobre kilogramo. En la fase de resucitación en el manejo de la paciente con hemorragia obstétrica y choque hipovolémico, el empleo de solución salina al 9% es una alternativa para el manejo de la paciente con estado de choque hipovolémico. Durante la fase de optimización se recomienda evitar la sobrecarga de fluidos realizando una constante reevaluación del estado clínico y hemodinámico de las pacientes. En la paciente con hemorragia obstétrica que necesita una rápida expansión de volumen, se recomienda considerar el empleo de gelatina al 4%. Por su mejor perfil de seguridad, no se debe superar la dosis de 20 ml sobre kilogramo. Se recomienda evitar durante la fase de reanimación la administración que exceda el aporte recomendado de soluciones cristaloides y coloides. En estos casos se requerirá el uso de hemoderivados para la reanimación. Terapia transfuncional. En pacientes con choque hipovolémico moderado, las pérdidas sanguíneas de entre 30 a 40% pueden ser devastadoras. Con este grado de pérdida sanguínea casi siempre requieren de transfusión de concentrados eritrocitarios y reanimación con otros productos sanguíneos con el fin de revertir el estado de choque. El choque hipovolémico severo, con más del 40% de pérdidas sanguíneas, amenaza inmediatamente la vida. Estas pacientes requieren de transfusión rápida inmediatamente. Pacientes que se clasifiquen como choque hipovolémico moderado, que persista con datos de hipoperfusión tisular después de una carga de cristaloides de 30 ml sobre kilogramo, o su equivalente en coloide, o que tengan sangrado activo, requieren de transfusión de concentrados eritrocitarios. El plasma fresco congelado contiene aproximadamente el 70% del nivel normal de todos los factores de coagulación. La transfusión del plasma fresco sigue siendo el estándar para prevenir y tratar la coagulopatía en la hemorragia, aunque entre los inconvenientes de su administración cabe destacar la posibilidad de desarrollo de sobrecarga circulatoria asociada a transfusión TACO, la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión TRAVI. En pacientes con hemorragia activa en las que se tienen ya los resultados de laboratorio, la transfusión de plasma fresco congelado se recomienda para mantener niveles de tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial menores a 1.5 veces el control normal. En pacientes con hemorragia obstétrica en las que el sangrado esté ya controlado y no existe evidencia clínica de coagulopatía, recomendamos que se evite la transfusión del plasma. Seguimiento. El tiempo de
protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina fueron desarrollados para detectar desórdenes inherentes a la coagulación y no para manejar el sangrado. Si el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina están disponibles con un tiempo de respuesta rápida para los resultados que permite reflejar la situación clínica, el resultado puede utilizarse para ayudar en la toma de decisiones para la infusión de plasma fresco congelado, con las siglas PFC. Se sugiere pruebas hemostáticas seriadas que incluyan conteo plaquetario, tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de protrombina, así como fibrinógeno antes y después de la reanimación, regularmente cada 30 a 60 minutos, dependiendo de la gravedad de la hemorragia, para guiar y garantizar el uso adecuado de los componentes sanguíneos. Vigilancia. Vigilancia a largo plazo. Se estima que la relación entre la sangre y el hierro perdido es de aproximadamente 1 mililitro de sangre a 0.5 miligramos de hierro. O sea, por cada mililitro de sangre perdida, 0.5 miligramos de hierro se pierde del organismo. La anemia en la mujer en periodo de puerperio está definida por cifras de hemoglobina menores a 11 gramos sobre decilitro. En la paciente con sospecha de anemia, es recomendable solicitar biometría hemática completa, conocida como BHC, y evaluar hemoglobina y hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, amplitud de la distribución eritrocitaria, recuento de plaquetas y recuento de leucocitos. Es recomendable ofrecer siempre que sea posible la administración de sulfato ferroso por vía oral. Las dosis con base al hierro elemental es de 180 miligramos por día, dividido en 3 dosis. Es recomendable la ingesta de hierro de 15 a 30 minutos antes de los alimentos y no acompañarlos con lácteos. La decisión de ofrecer hierro por vía parenteral deberá tomarla el hematólogo. Se recomienda utilizar esta vía en los siguientes casos: intolerancia digestiva grave al hierro oral, patología digestiva que contraindique la vía oral y cuando se prevé que el tratamiento oral será insuficiente o inadecuado. Mujeres quienes cursaron con hemorragia obstétrica posparto pueden desarrollar subsecuentemente síntomas clínicos y de laboratorio relacionados con panhipopituitarismo, manifestándose clínicamente como fatiga, intolerancia al frío, pérdida de vello púbico y axilar, inadecuada producción láctea, trastornos menstruales, amenorrea, oligomenorrea e infertilidad secundaria. Se sugiere que toda mujer con falla en la lactancia después de una hemorragia posparto sea valorada con niveles de prolactina y mujeres con signos tales como astenia y amenorrea. Se realice un seguimiento con niveles de TSH, T4 y ACTH cortisol.